Estamos acá desde temprano, hemos salido de Lima para estar con ustedes. Espero avanzar pronto para poder terminar la exposición. Bueno, señores, primero para comentarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Quisiera saber, ¿todos contadores, abogados, contadores? ¿Sí? ¿Todos contadores? Ah, ok. ¿No? ¿Abogado? Estudiante. Sí, pero ¿de qué carrera? Derecho. Ah, abogado. Ok. Listo. Para saber cómo más o menos voy a exponer. Listo, no hay problema. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy está centrado principalmente en temas puntuales, más vinculados a la jurisprudencia, respecto de los temas que nos sirven para poder efectuar la determinación del impuesto a la renta al cierre tributario. ¿Ok? Vamos a ver ingresos, vamos a ver costo y vamos a ver gasto. ¿Ok? Realmente el tema es demasiado amplio como para poderlo tratar en 2 horas, hora y media. Es muy amplio, es un curso que yo dicto de full day de 7-8 horas, ¿no? Y no acabo porque solamente dicto gastos. Entonces vamos a tratar de resumir, ¿ok? Vamos a tratar de resumir, porque en gastos la jurisprudencia es incontable, y en gastos ustedes saben que son muchos de contenidos en el artículo 37, en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, y adicionalmente a eso la jurisprudencia también es abundante. Y vamos empezando pues con el tema. Y evidentemente lo que vamos a ver nosotros es esta determinación, viéndola desde la manera muy simple, ¿ok? Porque aquellos que ven el tema tributario, ¿no? Saben que para efectuar la determinación del impuesto a la renta al cierre del ejercicio contable, pues esta forma de determinación se nos hace un poco compleja, sobre todo por los conceptos, y tenemos operaciones que no las tenemos muy definidas bien, o tenemos dudas respecto de la aplicación de la ley. Entonces la determinación se nos hace compleja, mucho más si después estamos hablando de las adiciones y deducciones que están vinculadas justamente con el tema del reconocimiento de gastos, ¿no? Que pues son gastos limitados o gastos prohibidos, ¿no? Entonces tenemos que hacer recálculo y ajustes vinculados con los gastos, sin perjuicio que ahora, ¿no? Por el tema de la aplicación de las NIF, estamos hablando de las diferencias temporales y las diferencias permanentes en materia contable, que nos complica más el asunto, ¿no? Porque en materia tributaria pues el tema de los gastos genera ese tipo de diferenciales, ¿no? De lo que no vamos a hablar ahora, ¿no? Porque si no tampoco no acabamos, ¿verdad? Entonces este es el esquema de determinación, ¿ok? Ingresos, ¿no? Menos costo computable, renta bruta, menos gastos, renta neta, ¿ok? Y de la renta neta vienen las deducciones, adiciones, deducciones, pérdidas aplicables al ejercicio, compensables, y después de eso el tema es algo muy simple de forma de determinación. Y lo que vamos a hablar hoy día pues es renta de tercera categoría, o de rentas empresariales, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? No vamos a hablar de las rentas ni de primera, segunda, ni cuarta y quinta. Vamos a hablar de las rentas empresariales, y para esto nos tenemos que remitir nosotros a lo que establece el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. Sin perjuicio de lo que lo vamos a ver ahora, también es importante señalar lo siguiente: cuando nosotros vemos rentas empresariales, debemos tener claro que las rentas empresariales también involucra lo que se establece en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, ¿ok? La ley del impuesto a la renta, en sus primeros artículos, lo que me define claramente son las teorías, ¿no? Las teorías de imposición a la renta, ¿no? Y dentro del artículo 1, el primer párrafo inclusive, señala y dice lo siguiente, ¿no? Son renta aquellas generadas como consecuencia del trabajo, del capital, o de la combinación de ambos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa definición prácticamente se refleja en las formas de determinación del impuesto a la renta. Nosotros tenemos las rentas de capital, que son las de primera y segunda, tenemos las rentas de trabajo, que son de cuarta y quinta, ¿no? Y tenemos la combinación de ambos elementos. ¿Y cuáles son la combinación de ambos elementos? De capital más trabajo, estamos hablando de las rentas empresariales.
Entonces, cuando existe alguna duda que me genere si es que puedo reconocer la renta o no, yo tengo que remitirme, y eso ha hecho el Tribunal Fiscal en muchas evaluaciones que ha hecho respecto del reconocimiento de ingresos. Ha evaluado si es que esta renta, si es que este ingreso o esa operación que está haciendo materia de análisis cumple con este requisito contenido en el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta respecto a la combinación de capital más trabajo, miren, para ver si es una renta empresarial. Para poder determinar, vamos a ver por acá un ejemplo respecto de ese tema, para poder determinar efectivamente si es que será reconocido como renta de tercera categoría o no. ¿Ok? De repente será otro tipo de renta, o de repente simplemente es una renta inafecta, ¿no? Entonces vamos a ver esa situación. Miren, el artículo 28, que es lo que está acá referido, si ustedes revisan el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, el inciso A tiene prácticamente contenido todas las actividades económicas. Todas las actividades económicas. O sea, la actividad empresarial no distingue en actividad económica, pero el inciso A del artículo 28 hace un detalle de todas. Y las demás que realicen operaciones habituales, dice. Entonces, cuando nosotros vemos impuesto a la renta, miren, debemos tener claro que existe un concepto que también es vinculante para efectos de poder determinar qué tipo de renta es o si es renta o no, que es aquellas rentas que se generan por actividades habituales. La habitualidad, señores, también es analizada en materia del impuesto a la renta, también en el impuesto general a las ventas, ¿verdad? Pero más en el impuesto a la renta. La habitualidad me puede generar reconocimiento, ¿no?, de ingresos y determinación del impuesto a la renta, o sea, para efectos de imputación, ¿ok? Entonces, la habitualidad está definida en el inciso A, si no me equivoco, del impuesto a la renta. Pero miren, en este caso nos habla de actividades empresariales. Cualquier actividad, negocio habitual, dice. Negocio habitual de compra, producción, venta, permuta o disposición de bienes. Si ustedes se dan cuenta, esa habitual compra, producción, venta, permuta o disposición de bienes, lo que hace remitirnos siempre es de repente, si ustedes recuerdan, la Ley del Impuesto General a las Ventas tiene un concepto de venta muy amplio, ¿no? Muy amplio. Entonces, nos hace como remitirnos a esa definición. Ciertamente nosotros no puedo yo decir, la definición de la Ley del Impuesto a la Renta, del Impuesto General a las Ventas dice que la venta es esto, para sustentar yo las ventas del impuesto a la renta. Eso no puede ocurrir, son dos leyes totalmente distintas. Por eso es que la Ley del Impuesto a la Renta hace este detalle para poder entender qué podemos entender nosotros por las actividades empresariales, ¿ok? Y miren, esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2007 me habla sobre la entrega de bienes en dación en pago. Dice, es transferencia de propiedad a título oneroso, pues se obtiene cancelación de deudas. Miren, esta operación que el Tribunal Fiscal resuelve en este caso en particular, ocurre lo siguiente. Es una dación de bienes en pago, miren. Ya, es una dación de bienes en pago. En primer lugar, cuando nosotros tenemos que ver el tema de si existe un ingreso, tenemos que determinar primero si hay una transferencia efectiva de bienes, ¿ok? Si estamos hablando de venta de bienes, ¿ok? Cuando hablamos de venta de bienes, hablamos de transferencia de propiedad. Y para definir nosotros la transferencia de propiedad de bienes, ¿sí?, de bienes, si ustedes buscan la Ley del Impuesto a la Renta, no existe una definición de ello. Pero recuerden ustedes que el Código Tributario establece que en lo no contenido, dice en este código, ¿no?, en este código respecto al tema procesal, deberemos remitirnos nosotros a las leyes del procedimiento administrativo general, pero también me dice el código que en lo no contenido, ¿no?, en las leyes tributarias, aplicaremos las otras leyes vinculadas con principios del derecho. En nuestro país, señores, tanto el Tribunal Fiscal como el Tribunal Constitucional, y en el análisis que la misma administración tributaria hace respecto cuando emite informes, oficios, cartas, todas las que publica, y por un tema de razonabilidad jurídica también,
Si es que yo no encuentro una definición dentro de las normas tributarias, yo me remitiré a la norma en derecho, ¿no?, que me pueda reflejar la definición. Y en materia de transferencia de bienes, las normas civiles me señalan que para entender que el bien es transferido, tiene que existir lo que se denomina en derecho civil la traditio, o sea, la entrega física del bien. ¿Ok? Entonces, cuando el Tribunal Fiscal analiza, miren, transferencia de bienes, analiza este tema, analiza si ha habido entrega física del bien. No confundamos, miren, el tema con el IGB, porque con el impuesto general en las ventas la situación es distinta. En el caso de venta de bienes dice a la entrega del bien o emisión del comprobante de pago, lo que ocurra primero. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria del IGB es distinto al del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta yo tengo que verificar si hay transferencia de bienes, o sea, entrega física del bien. ¿Y qué pasa, miren, si estamos hablando de bienes inmuebles? ¿Cuándo ocurre la transferencia del bien inmueble? Entonces, el Código Civil dice que en el caso de bienes inmuebles, para que ocurra la transferencia, solamente tiene que existir el acuerdo de voluntades. O sea, si es que yo le compro a B, un inmueble, y yo acuerdo con él en que él me va a vender una casa y yo le voy a pagar por esa casa $100.000, ese acuerdo, que puede ser verbal, miren, o que puede ser escrito, significa que hay transferencia de inmueble. Pero para efectos formales, y porque así lo exige el Código Civil, para que pueda haber oposición a terceros, o sea, yo pueda acreditar mi propiedad, entonces hay que hacerlo vía escritura pública e inscribirlo en registros públicos, ¿sí? Pero es un tema de formalización de la transferencia, ojo, y porque así lo exige el Código Civil, y para que yo pueda demostrar mi propiedad hacia terceros, ¿sí? Pero miren, eso es lo que dice el Código Civil. Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento o no existen las normas tributarias, la definición vinculada a las operaciones que yo estoy evaluando, nos remitiremos nosotros a otras normas, en este caso al derecho civil. A veces tenemos que irnos a la ley de títulos de valores y otras normas. En este caso en particular, lo que ocurre es que hay una deuda, ¿sí? Hay una deuda por pagar. Yo tengo una deuda por pagar. Y en vez de, obviamente, pagarlo con dinero, lo que hago yo es entregarle un bien en pago. Dación de bien en pago, de deuda. Si yo le entrego un bien, ¿no? Es como si fuera yo pago en especies, ¿no? Entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal acá es que esa dación en pago es una transferencia de bien. O sea, es lógico, ¿no? Yo te estoy entregando un bien que, valorizado en el monto de la deuda que te tengo, ¿no?, va a honrar la deuda y por tanto yo no te voy a deber. Entonces significa que esa entrega, eso es una transferencia de propiedad y por tanto el monto que yo que estoy pagando será ingreso para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Ok? Habrá que valorizar esa transferencia y obviamente se valoriza en función del monto que yo estoy pagando, ¿no? Entonces el Tribunal Fiscal dice eso en esta resolución. Miren. Segundo, miren, en materia del impuesto a la renta de tercera categoría, si ustedes ven, son varios, están los notarios, ¿verdad? Están los comisionistas, ¿no?, que forman parte de rentas empresariales, pero hay un artículo que es el inciso E, que dice lo siguiente, dice, las demás rentas, ¿no?, de personas jurídicas, cualquiera sean las categorías a que deba atribuirse. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, para nosotros saber en primer lugar quiénes perciben rentas de tercera categoría, nos remitimos nosotros al artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se define quiénes son los sujetos del impuesto. ¿Ok? ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, ¿no?, sociedad conyugal y otros sujetos. Pero para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría, la ley, el artículo 14, me hace un detalle de qué sujetos son personas jurídicas para efectos del impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces,
Y ustedes me dirán, sí, pues las empresas, ¿verdad? O sea, no me queda duda de eso. Aquellas constituidas, ¿no?, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, o sea, una sociedad anónima, ¿no?, abierta, cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, no sea las personas jurídicas que nosotros conocemos, la empresa individual de responsabilidad limitada, sí, pero no, de respecto de ellos nosotros no tenemos duda de que sean personas jurídicas, ¿ok? Pero resulta que la ley del impuesto a la renta también le atribuye, y eso es una ficción jurídica, se llama técnicamente, le atribuye, por ejemplo, a los contratos de colaboración empresarial, les atribuye la calidad de persona jurídica. Cuando las normas, ¿sí?, de sociedades, no los reconoce como tales. Es un contrato. O sea, es un contrato de colaboración empresarial donde dos o más sujetos acuerdan llevar a cabo una operación y una vez que esta operación concluye, se desactiva. Pero la ley del impuesto a la renta dice: los contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente son personas jurídicas para efectos del impuesto a la renta, y por tanto el contrato de colaboración empresarial genera renta de tercera categoría. ¿Ok? Miren, y como ese supuesto hay otros más, ¿no? Entonces hay que tener claro esos conceptos para yo saber si es que el sujeto genera renta de tercera categoría o no. Sabemos también que existen las personas naturales con negocio, que son personas naturales, pero como tienen negocio generan renta de tercera categoría, lo que significa que una persona natural puede generar las 5 rentas, ¿ok? De la 1 a la 5, las 5. Y en este caso, ¿qué ocurre con las personas jurídicas? Dice la ley que la persona jurídica, por ejemplo, si tiene un inmueble y lo alquila, ¿qué tipo de renta es? ¿Primera o tercera? Si una persona jurídica tiene un inmueble y lo alquila, la pregunta ¿es renta de primera o tercera? Es tercera. O sea, es tercera porque la ley lo dice así, miren. O sea, ¿puede generar rentas de capital? Sí, puede vender acciones y tener una utilidad, renta de tercera. Sí, pero renta de capital, sí, pues, pero es renta de tercera categoría de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Sí? Si cede en uso una marca, igual, lo que reciba, ¿no?, que es renta de segunda, ¿no?, que es una regalía, entonces igual será renta de tercera categoría. Entonces, para efectos del impuesto a la renta es importante, señores, saber quiénes son los sujetos del impuesto. Muy importante, porque en función de ello se calificará el tipo de renta que percibe. Y la diferencia es sustancial, obviamente, ¿no? Porque entre primera, segunda y tercera la diferencia es muy grande. Dice: las rentas obtenidas por empresas califican en todos los casos como rentas de tercera categoría, independientemente de la categoría. Eso lo ha dicho el Tribunal Fiscal. Mire, cobro de refrigerios a trabajadores descontados en planillas. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Les cuento. ¿Qué ha ocurrido? El empleador, o sea, la empresa, lo que hace es darle a sus trabajadores refrigerios, ¿ok? Y lo que la empresa decía es condición de trabajo. Y ustedes saben que cuando se otorga gastos que son condición de trabajo, son reconocidos y deducidos para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Condición de trabajo, decía. Pero ¿saben qué ocurría? El empleador le daba a los trabajadores el refrigerio, pero después se lo descontaban por planilla. ¿Qué ocurría ahí en realidad? Una transferencia de bienes, miren. Porque si tú le dabas el refrigerio y después se lo cobrabas, estás transfiriendo bienes. Entonces, eso es una venta, aun cuando se lo des a tus trabajadores. Eso no es condición de trabajo, porque si fuera condición de trabajo no se los cobrarías a tus trabajadores. ¿Ok? Entonces, en este caso el Tribunal Fiscal dice: lo siento, este es un ingreso grabado con impuesto a la renta de tercera categoría, aun cuando sean tus trabajadores, eso no interesa. ¿Okay? Por eso es que cuando hablamos de condición de trabajo, cuando es entrega de bienes para trabajadores, solamente serán deducibles si es que estos son condición de trabajo. Por ejemplo, uniformes, ¿no? Uniformes que se entrega a los trabajadores, ¿serán deducibles para efectos del impuesto a la renta? Sí, siempre y cuando sean condición de trabajo. A los mineros, por ejemplo, les dan sus uniformes, sus cascos, todo eso,
condición de trabajo. Si le das movilidad a tus trabajadores, demuestra que sea condición de trabajo, lo estás movilizando. Trabajan en el viñedo y lo tienes que movilizar desde Lima. Movilidad, es condición de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿y por qué eso? ¿Por qué? Porque cuando hablemos de gastos vamos a hablar del principio básico de deducción de gastos. Más allá de la lista interminable que está en el artículo 37, el principio básico de gastos es el principio de causalidad, ¿no? Principio de causalidad que tiene algunas características y que ahora está siendo cuestionado. Tenemos en cuestionamiento un tema muy muy grave, que es cuando la Corte Suprema ha dado un fallo donde dicen ahora que los gastos ya no solamente deben de ser necesarios, sino indispensables. Cosa que la ley no lo dice, ¿ah? La ley del impuesto a la renta me dice que sean necesarios para generar renta, ¿no? Pero, y está en cuestionamiento, ¿por qué? Bueno, porque en el proceso de demanda contenciosa de este caso, que lo estaba llevando Bravo Cucci, el doctor Jorge, la vez pasada comentó ese tema, y antes de que se dé el fallo, me dijo, mira, es que hay un riesgo, me dijo. Ahora la Procuraduría Pública está diciendo que no debe ser un gasto necesario, que tiene que ser indispensable. Digo, pero es que es la locura, le digo. O sea, entre ser necesario y ser indispensable hay una línea muy, muy débil que lo separa. Pero señores, entre que el gasto sea indispensable, me pueden cuestionar todo la administración tributaria. Por ejemplo, me dice, mira, tengo una empresa, me dice el doctor Jorge, me dice, tengo una empresa donde le están fiscalizando y le están cuestionando mi recibo por honorarios. Le digo, pero ¿y por qué? Están cuestionando mi recibo por honorarios por lo siguiente, porque dicen que como la empresa tiene su staff de abogados, ya no le es indispensable contratarme a mí. Pero es que es la locura, te contratan porque pues, es el especialista en el tema, ¿no? Es como que me contrataran a mí o a otro especialista. Sí, pero como tiene abogados, asesores, entonces ya no le es indispensable contratar a otro. Claro, y con los honorarios que cobra ahora Gucci, ¿no? Entonces, ese análisis que evidentemente está en contra de los intereses de los administrados, ¿no? Está siendo cuestionado, señores. El problema es que, bueno, acá se han ido en casación, vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, sigo. Ejercicio en asociación de cualquier profesión, arte u oficio. En caso la prestación del servicio sea individual, califican como cuarta categoría. Ese es el caso de nosotros, ¿no? Aquellos, los abogados, contadores, bueno, porque nos quieren mucho, ¿no? Los tributaristas no podemos estar en otro rubro que no sea renta tercera si es que actuamos como empresa, ¿no? Entonces, si actuamos de manera asociativa, renta de tercera categoría. Solamente podrá ser renta de cuarta si es que ejerces de manera individual la profesión, ¿ok? Entonces eso lo ha dejado claro el Tribunal Fiscal. Y bueno, realmente no he visto esos temas que la Administración Tributaria haya efectuado ese tipo de reparos. Aún. Miren, rentas generadas por la transferencia de bien inmueble. Este es un tema muy importante que inclusive ha rayado en algún momento en los temas de planificación fiscal de manera muy equivocada por parte de algunos asesores, y ocurrió lo siguiente. Miren, las rentas de segunda categoría, saben ustedes que a partir del 1 de enero del 2004 en adelante, aquellos que adquieran bienes inmuebles y lo vendan después del 1 de enero del 2004, ¿no?, serán calificados como rentas de segunda categoría. Pero estamos hablando de las personas naturales, ¿sí? Personas naturales, sucesiones sin divisa o sociedades conyugales, cualquiera de esos tres sujetos. Pero hablamos de personas naturales, rentas de capital. Pero la ley también señala que si es que tú eres un sujeto que realiza este tipo de operación, pero en un periodo de 1 año realizas más de 2 operaciones, o sea, hasta 3 operaciones de venta de inmuebles con estas características, la tercera operación te hará caer en habitualidad, ¿sí? Y esta habitualidad, ¿qué significa?
que esta tercera venta será renta de tercera categoría. Y tú adquieres la habitualidad para 2 años más, o sea, te va a durar la habitualidad 2 años más. Claro, siempre y cuando este inmueble no sea casa-habitación, ¿verdad? Pero esas características son de la renta de segunda categoría. Pero ¿qué dice esta resolución del Tribunal Fiscal? Y que ya está relativamente claro, realmente, pero aún lo siguen utilizando como un consejo que le dan a sus clientes, y es lo siguiente: una persona natural que tiene un terreno y construye un edificio, ¿ok? Construye el edificio y le dicen, le asesoran y le dicen: mira, vende 2 al año nada más. Vende 2 al año, porque si vendes 3, el tercero ya te va a hacer entrar en habitualidad, vas a tener riesgo de pagar renta de tercera categoría. Vende 2 al año y acabas de vender tus departamentos. Señores, esa situación no es planificación fiscal, en primer lugar. ¿Por qué? Porque si tú has construido para vender, porque ese ha sido tu objetivo, ¿no? Has construido un edificio de departamentos, donde obviamente no vas a vivir en todos, ¿no? O lo estás construyendo para que de repente para tener un negocio en todos, oficinas, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa. Pero si tú has construido y los vendes nuevecitos, esa es actividad empresarial. Entonces, ¿hay análisis de habitualidad que resista esta operación? No existe. O sea, yo no le puedo aplicar el análisis de habitualidad a este sujeto que ha construido para vender. Lo que significa que, como ha construido para vender y ha realizado actividad empresarial, entonces la primera venta del primer inmueble es renta de tercera categoría. Eso no es, señores, planificación fiscal. Y si alguien le ha dicho a sus clientes o a alguno de ustedes que eso es planificación fiscal, tiene una contingencia tributaria muy, muy alta. Porque eso no es renta de segunda categoría, sino renta de tercera categoría. ¿Ok? Renta de tercera. ¿Qué más? Constituye renta gravada de tercera categoría la venta de porcentajes de un terreno, respecto del cual, mire, existía un proyecto de construcción de un conjunto residencial, efectuado entre personas naturales, no siendo aplicación en esos casos el criterio de habitualidad. Miren, la ley del impuesto a la renta, para efectos de enajenación de bienes inmuebles, y en el caso de habilitaciones urbanas, ¿esto es habilitación urbana? Ajá, construcción de conjunto residencial. Miren, no está, si ustedes lo buscan en el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, no está. Tienen que irse a analizar el artículo 2 de la ley del impuesto a la renta, ¿ok? Que te habla de rentas de capital. Y cuando ocurre eso, hay que evaluar lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de transferencia de bienes inmuebles, ¿sí? De aquellos que son terrenos, ¿sí? Rústicos, ¿no? O urbanos, pero que tienen habilitación urbana, ¿sí? O sea, esos terrenos que los han convertido, los han transformado en urbanizables, ¿no? La municipalidad le ha dado esa categoría y autoriza la habilitación urbana. En esos casos, mire, la ley del impuesto a la renta dice que la transferencia de bienes inmuebles, en este caso son los terrenos, es renta de tercera categoría. ¿Por qué? En primer lugar, porque son rentas empresariales, ¿no? Yo estoy realizando una actividad empresarial. ¿Por qué? Porque si yo transformo la naturaleza de ese terreno, que puede ser, por ejemplo, un terreno agrícola, y lo transformo en un terreno urbano, porque eso es lo que ocurre, la municipalidad reconoce, lo transforma, ¿no? a terreno urbano, y eso yo solicito y hago la habilitación, el proyecto de habilitación urbana, y adicionalmente a eso, inicio y tengo la autorización. Miren, eso es lo que dice la ley del impuesto a la renta, dice, si tiene la autorización del inicio del trabajo de habilitación urbana, a partir de ahí, lo que vendas son rentas de tercera categoría. Entonces, si ustedes dirán, no, pero es terreno eriazo. Sí, pero tienes habilitación urbana. Tienes la autorización y tienes la orden de inicio. Entonces, como dice eso la ley del impuesto a la renta, renta de tercera categoría. Y obvio, los que hacen habilitación urbana no tienen otra que sea actividad empresarial, ¿ok? Y en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Es algo similar. Existía un proyecto de construcción de un conjunto residencial. Si es un conjunto residencial, lo normal es pensar que hay actividad empresarial, pues, ¿no? Pero si usted tiene un conjunto residencial y lo voy a vender, es renta de tercera categoría, rentas empresariales.
otra renta no incluida en las demás categorías. Aparte de lo que está ahí, voy a contarles un caso específico, que no sé si lo tengo, que es el caso del drawback. Les cuento el caso del drawback, aparte de lo que está ahí, ¿ok? O sea, dicen, cualquier otra renta no incluida en las demás. O sea, el saco de sastre, le digo yo, es inciso de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Del artículo 28. O sea, lo que no esté acá, ya todo lo que haga la empresa, todo es renta de tercera categoría. Respiras, renta de tercera. O sea, todo es renta de tercera. No hay forma, ¿ok?, de escaparte. Entonces, miren, hubo una controversia hace varios años sobre el tema del drawback. El drawback, ustedes saben que es un beneficio tributario para los exportadores. ¿Cómo opera el drawback? El drawback opera de la siguiente manera, y quiero que me sigan para que más o menos vean el efecto tributario después, ¿ya? El drawback es un beneficio para los exportadores que funciona de la siguiente manera. Las empresas productoras o industriales, ¿sí?, que son exportadoras, desarrollan toda la actividad de producción, obviamente en nuestro país, y para que sean sujetos del beneficio del drawback, deben tener incorporado en el producto que van a exportar, ¿no?, incorporado en el producto, un bien que tenga un origen en la importación. O sea, que lo haya importado yo mismo, ¿sí?, yo lo haya importado de manera directa, o lo haya comprado a terceros que puedan acreditar que ese bien que me están vendiendo lo hayan importado. ¿Y esa importación qué sugiere? Sugiere que en el momento en que yo he importado, o estos terceros a quien le compro lo hayan importado, en esa situación ocurre que se han pagado los derechos arancelarios cuando he realizado la importación, ¿verdad? Entonces, los derechos arancelarios, señores, dice el drawback, dice la ley, que será la restitución de esos derechos arancelarios, ¿ya? La restitución de esos derechos arancelarios. Pero miren, el drawback no funciona como restitución, funciona como beneficio tributario, y lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Cuando yo importo, ¿y qué es lo que yo importo generalmente? ¿Qué es lo que importan aquellas empresas exportadoras o que compran de importación? ¿Qué importan? Envases, etiquetas, o sea, del producto lo más barato, ¿ya? Del producto lo más barato. Entonces, cuando exportan, han importado como 100, digamos, ¿sí?, y han pagado como 10 de derechos arancelarios, ¿ya? Pero cuando exportan 1.000.000, ¿ya? Y ustedes saben que cuando exportamos no pagamos tributos, ¿no? No hay tributos, la exportación está no afecta de tributos. Entonces, eso tiene su justificación, pero vamos a entrar en ese detalle. ¿Qué pasa entonces? Yo he exportado ese producto que incorpora como 100 de productos respecto a los cuales he pagado 10 de derechos arancelarios, ¿ok? Pero miren, la ley del beneficio del drawback me dice, como tú has exportado 1.000.000, ¿sí?, y tiene algunos otros requisitos, yo te voy a favorecer con la devolución de los derechos arancelarios. ¿Y cuánto es la devolución de los derechos arancelarios? ¿Saben cuánto es? El 4% de las exportaciones embarcadas. Ahora, hasta hace 2 meses, o 1 mes, 2 meses, era 3%. Recién el gobierno de PPK lo ha subido a 4%. Antes eran 5%, ya lo subió a 4%, o sea, los exportadores están más que felices. Entonces, miren, si ellos han pagado como 100, el 4% de 1.000.000 es mucha plata. Entonces, no es la restitución de los derechos arancelarios, miren. Porque ¿cuánto es el 4% de 1.000.000? ¿Cuánto? ¿$4.000? ¿Sí? Si van los números se me van en la cabeza. Más, 40.000, ya. Ya yo he pagado 100 y me van a devolver 40.000. Entonces resulta que es un beneficio tributario, miren. Entonces, cuando la administración tributaria empieza a fiscalizar el tema del a fiscalizar impuesto a la renta, empieza a grabar los 40.000. Esto es renta, dice. Esto es renta de tercera categoría, paga impuesto a la renta sobre eso. ¿Pero y por qué es impuesto a la renta? Porque es un ingreso para la empresa, es calificado como ingreso. Entonces, el Tribunal Fiscal analiza lo siguiente. En primer lugar, tengo que analizar las teorías de renta. ¿Sí? Las teorías de renta producto,
que no calza en este hecho, pero calzaría si nosotros analizamos si es un beneficio, ¿no? Dice, de operaciones con terceros, y estamos hablando de la otra teoría de renta que me permite analizar esa situación. O sea, si tengo yo una relación con terceros y obtengo un ingreso, ¿no? Podría calificar como renta de tercera categoría. Entonces, el Tribunal Fiscal dice lo siguiente, miren, el drawback, ¿no? Eso que tú recibes, no es consecuencia de una operación vinculada a terceros. Quien te está devolviendo es el Estado, ¿sí? Y te lo está devolviendo en mérito de lo que dice una ley, que ciertamente es un beneficio, ¿no? Un beneficio tributario. Pero es como consecuencia de la ley, no es como consecuencia de una operación con el Estado, o no es como consecuencia de una operación con un tercero. Entonces, si nosotros analizamos, y el Tribunal Fiscal analiza, señores, las teorías de renta, pueden revisar, hay jurisprudencia sobre ese tema, y más, hay un informe de la Administración Tributaria también sobre ese tema, y dice, como no es consecuencia de una operación con terceros, y no calza en ninguna de las teorías de imposición a la renta, y tampoco está contenido en ninguno de los supuestos que gravan las rentas de tercera categoría dentro de la ley del impuesto a la renta, ese beneficio está inafecto. O sea, está fuera del ámbito del impuesto a la renta. O sea, ni siquiera, o sea, no es una exoneración, no, está inafecto. Está fuera del ámbito de aplicación del impuesto. Entonces, significa que ese ingreso, que es un beneficio, entra líquido. Y no puede ser sujeto de gravamen. ¿Por qué? Porque es un beneficio tributario que se origina en una ley. ¿Sí? Que se origina en una ley. Igual sucede con el saldo a favor del exportador, pero que su naturaleza es totalmente distinta, miren, porque mientras el drawback, yo pago 100 y me devuelven 40.000, en el saldo a favor del exportador es distinto, porque lo que me devuelven es crédito fiscal, que yo en su momento sí lo pagué, ¿no? Y si pagué 100, me van a devolver 100, ¿no? Entonces, es distinto. En cambio, en el otro sí yo estoy obteniendo un ingreso adicional, miren, ¿no? Es distinto. Entonces el drawback, miren, tiene esa naturaleza. Entonces, qué importante es, ¿no?, saber el concepto de rentas empresariales. Porque el Tribunal Fiscal también dice, esto no es un producto de capital más trabajo. El artículo 1 me dice que tiene que ser la combinación de estos dos elementos. Y acá no hay ninguno de los dos elementos presentes. Porque esto no es producto de una inversión. Esto no es producto de la acción del trabajo. No es producto de eso, es producto de lo que la ley dice, ¿no? Es de derecho público, dice el Tribunal Fiscal. Esto es de derecho público, porque está en la ley y lo único que haces tú es acogerte al beneficio. Y eres sujeto del beneficio, nada más que eso. ¿Ok? Seguimos. Compensación. Vamos a irnos saltando porque no vamos a acabar, señores. ¿Dónde está Antonio? ¿Hasta qué hora es el curso, señores? ¿Me ayudan? Tengo que estar en Lima a las 2 de la tarde, voy a dictar otro curso. Entonces, no sé, me iré en avión, pues. ¿Hay avión a Lima? No. Bueno, me pondré al auto que está afuera. A ver, miren, lo que pasa, señores, es que se me han dado cuenta que es muy variada la jurisprudencia, ¿no? Muy variada, y por cada tema es un mundo la operación. Hay que explicar muchos conceptos, ¿no?, para poder entender las operaciones. Y miren, cuando hablo de operaciones y hablo de constructoras, es un mundo, ¿no? Dicto un curso de 2 semanas solo para constructoras, todos los tributos, ¿no? IGB, renta, cabala, todos vinculados, ¿no? Entonces, en las constructoras es un mundo el tema. Reconocimiento de ingresos para efecto del impuesto a la renta, impuesto general en las ventas, ¿no? Es totalmente distinto.
Pero bueno, a ver, intereses, dice, los intereses moratorios constituyen indemnización por el perjuicio económico causado al acreedor por el pago extemporáneo de la deuda. Es lucro cesante grabado con el impuesto. Complicadas esas palabras. Miren, todo eso es temas jurídicos, todos son temas jurídicos, consecuencia de una operación como los intereses moratorios que todos conocemos, ¿verdad? Pero esos intereses moratorios los que nos cobra la SUNAT. No estamos hablando de los intereses moratorios que nosotros cobramos, ¿ok? Yo efectúo un préstamo, ¿no? Y le digo, mira, hasta el próximo año, 31 de enero, me vas a pagar, ¿no? Tanto de interés, ¿sí? 5%. Entonces esos son intereses compensatorios, porque están compensándome en el tiempo el dinero, el costo del dinero. Esos son los intereses compensatorios. Si vence el 31 de enero y tú no me devuelves el dinero, los 100.000 soles que te he prestado, entonces correrán intereses moratorios. O sea, te voy a cobrar intereses por mora, por la demora que tienes en pagarme. Entonces, la naturaleza de los intereses cambia, mire. Deja de ser compensatorios y yo te cobraré los moratorios, lo que son demora, porque no me estás pagando a tiempo, ¿ok? Esos intereses compensatorios, dice el Tribunal Fiscal, son renta de tercera categoría, los intereses moratorios. ¿Y por qué? Porque los intereses se constituyen en un concepto jurídico que se llama indemnización. O sea, el interés moratorio, eso que yo te voy a pagar después que vence, la naturaleza jurídica de ese interés es que yo te estoy indemnizando por no haberte pagado en el periodo que yo me comprometí contigo. Esa es la naturaleza jurídica, miren, de esos intereses. Entonces, como esa indemnización, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, que califica como lucro cesante, ¿por qué? Es lo que yo estoy dejando de percibir en el tiempo, porque tú me estás demorando en el pago, ¿ok? Entonces, eso se constituye en un lucro cesante, o sea, dejo yo de percibir lo que debo percibir si es que tú no me pagas, entonces yo te voy a cobrar intereses moratorios. Y es lucro cesante. Y el lucro cesante, señores, para efecto del impuesto a la renta está grabado con el impuesto. Y si quien lo percibe es una persona jurídica, entonces será renta de tercera categoría. ¿Ok? Miren, el análisis jurídico de los supuestos involucran varias ramas del derecho. Entonces, en materia tributaria, señores, no nos es suficiente conocer la ley del impuesto a la renta. Se habrán podido dar cuenta, ¿no? Pero bueno, seguimos, a ver. Miren, quiero explicarles lo que dice: las derivadas de la cesión de bienes muebles e inmuebles a título gratuito, precio no determinado o inferior a las costumbres de la plaza. Este caso en particular, estamos hablando de la famosa renta ficta, ¿no? La renta ficta es una renta que se genera como consecuencia de la cesión de manera gratuita o a precio no determinado de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces, si es que una persona jurídica, o sea, un perceptor, mejor dicho, un perceptor de renta de tercera categoría, realiza la cesión de bien mueble o inmueble, pero dice, te lo estoy cediendo gratuitamente, o te lo estoy cediendo y no determino el monto, ¿sí?, de la cesión, o cuánto te estoy cobrando, entonces la ley del impuesto a la renta dice ahí opera renta ficta. ¿Y qué es la renta ficta? La renta ficta es una renta que el legislador, ¿no?, atribuye al sujeto del impuesto de manera directa bajo un supuesto de hechos. En este caso, si se determina esa situación, lo que supone el Estado es que estás obligado a pagarme como renta de tercera categoría en este caso, en el caso de la cesión del bien inmueble, el 6% del valor del autoavalúo, y en el caso de la cesión de bienes muebles, el 8% del valor de adquisición, de construcción, de ingreso al patrimonio. Me falta uno: ingreso, construcción, el de adquisición, ¿no? Entonces, 8% en el caso de bienes muebles, 6% en el caso de bienes inmuebles, y te aplica directamente, ¿sí? Directamente.
Esa es la renta ficta, ¿sí? Es una aplicación que el Estado te dice, lo siento, no me interesa si eres regalón. ¿Quieres tú? Regala tus bienes que lo exploten otros. Pero a mí me pagas, por lo menos, en el caso de un inmueble, el 6% del valor del inmueble, el valor del autovalor, ¿sí? Y esta operación se analiza cuando se ve las rentas de primera categoría. Si cuando vemos rentas de primera categoría se analiza este tema, porque en las rentas de primera categoría existe esta evaluación de la renta ficta. Pero cuando hablamos de rentas de tercera categoría, o sea, cuando es sujeto al impuesto de representación de renta tercera, hace esta operación y es renta de tercera, ¿ok? Pero bajo los supuestos que establece la renta ficta. ¿Qué pasa, miren, con las rentas de cuarta categoría complementadas con explotaciones comerciales y viceversa? Se consideran renta de tercera. Y aquí es un tema que sucedió justo con un cliente hace un par de años. Llegó un cliente que es una contadora, una colega, y me dice, mira, Mónica, me han girado una resolución de multa por no haber presentado la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría. Le digo, ¿y por qué? Me dice, ¿por qué? Porque dicen que no he presentado la declaración que no he presentado la declaración y porque estoy obligada. ¿Y estás obligada? No, no estoy obligada. ¿Qué tipo de declaración presentas? Yo presento, me dice, 2 tipos de declaraciones, ¿no? Yo presento por rentas de cuarta categoría y de quinta también tenía, ¿no? Hago mi liquidación por rentas de primero y segundo, lo que tengo es su declaración como persona natural, ¿no? Y tengo rentas de tercera categoría porque ella tenía una empresa como persona natural de venta de agua envasada, ¿no? En los bidones, tiene una empresa. Y yo separa obviamente las operaciones, ¿no? Las de su actividad empresarial y las de persona natural. Y me dicen que no he presentado o que no había declarado todos los ingresos. Después era una multa. ¿Por qué? Porque no había sumado efectivamente las rentas de cuarta categoría. Ahí dijeron. Porque ni siquiera decía la multa, en la multa no decía nada, le habían girado nada más la multa. Y cuando fue a averiguar le dijeron eso, no, es que no ha sumado las rentas de cuarta categoría que son, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, artículo 28, renta de tercera también. Y entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos, o sea que si percibo renta de tercera categoría y también de cuarta, ¿ya tengo que sumarlo todo? No, miren, la ley del impuesto a la renta te dice, sí, son rentas, dice, de cuarta categoría complementada con explotación comercial. Pero dígame, ¿qué tiene que ver las rentas de cuarta categoría generadas por un contador por su actividad independiente, ¿no? De sus honorarios, ¿qué tiene que ver con la venta de bidones de agua? Absolutamente nada. ¿Son complementarias? No son complementarias. Entonces, ¿de dónde saca la administración tributaria que está obligada a declarar esas rentas como rentas de tercera categoría? Y solo por eso, miren, porque en el sistema obviamente lo que hace la zona decía, ella tiene rentas de cuarta, rentas de tercera, y hay que sumarlas y ahí entonces tiene emisión de declaración, emisión de ingresos. Entonces le giraron la multa, entonces lo hemos reclamado, obviamente lo hemos ganado en primera instancia, nada más felizmente, ¿no? Porque la multa era más o menos. Pero no tiene sentido. ¿Qué debo entender por este párrafo de la ley del impuesto a la renta? Debo entender lo siguiente, que si yo soy contador, de repente vendo software de contabilidad, ¿no? ¿Es complementario? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los software de contabilidad pues me ayudan a mi trabajo, ¿no? Entonces, puede ser complementario. Desde ese punto de vista estamos nosotros evaluando el tema. Y bueno, el caso lo gané en primera instancia nada más, ¿no? Felizmente. Pero no tenía sentido. Y habían girado muchos, ¿eh? O sea, cuando se corre el sistema, cuando corre el sistema, emite masivamente, pues, ¿no? Bueno, y los que creyeron eso y pagaron la multa, fueron, ¿no? Ingresos sin afectos. Mira, acá está el tema del drawback que ya les expliqué. ¿Qué es lo que pasa con el drawback? Y vamos a ver un concepto que ha sido ya dilucidado por el Tribunal Fiscal hace varios años y la SUNAT también lo ha reconocido así. Cuando nosotros no teníamos claro muy bien qué
qué podemos entender nosotros por ingresos? ¿Sí? O sea, los ingresos para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría. El criterio de imputación de los ingresos es el criterio de lo devengado, ¿verdad? Rentas de primera y rentas de tercera, criterio de lo devengado. Y en el caso de rentas de tercera, tanto los ingresos como los gastos tienen, ¿no?, como criterio de imputación y de deducción, en el caso de gastos, el criterio de lo devengado. Vamos a entrar, no voy a entrar a definir el criterio de lo devengado, todos son casi contadores, así es que entiendo, me están entendiendo, pero vamos nosotros a ver que si ustedes revisan la ley del impuesto a la renta, no hay una definición de ingreso, cuándo es que se reconoce el ingreso, salvo el criterio de lo devengado. Y la ley del impuesto a la renta, perdón, el reglamento, ¿no? El reglamento dice que en lo no definido en la ley se puede acudir a los principios generales de contabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta situación, la definición del criterio de devengado no está en la ley, ¿no? Nos remitimos a la NIC 1 a revisar ahí la definición de devengado. Y cuando hablamos de ingresos, ¿no?, tampoco está la definición, señores. Nos dice qué son ingresos, ¿sí?, pero no nos dice cómo reconocerlos. ¿En qué momento yo reconozco el ingreso? No nos dice. Entonces, tanto el Tribunal Fiscal y también la Administración Tributaria así lo ha reconocido. La única manera de poder evaluar si es que un ingreso es imputable al ejercicio en que nosotros estamos evaluando bajo el criterio de lo devengado es analizar a la luz de la NIC 18. ¿Sí? O sea, la norma internacional de contabilidad número 18, que me define el tema de ingresos, me ayuda a poder dilucidar si el ingreso será imputable a este ejercicio o no. ¿Ok? Más allá del tema de lo devengado. Entonces, el Tribunal Fiscal, señores, cuando evalúa ingresos, evalúa la operación a la luz de la NIC 18.